puntos para que a ustedes les pueda ser de utilidad. Esperen que se me ha perdido el power. Bueno, nos vamos a referir a lo que se llaman infecciones de transmisión sexual, que durante mucho tiempo fueron consideradas enfermedades venéreas, venéreo en el sentido de vinculado con actividad sexual. Y en un momento, estas infecciones de transmisión sexual, como las consideramos ahora, se habían considerado como enfermedades. Luego, al entender que a veces podemos estar infectados, que podemos ser portadores de algunos de estos agentes, pero no necesariamente estar enfermos, el nombre técnico actual más aceptado es de ITS, infecciones de transmisión sexual. Como interesante para marcarles a ustedes, fíjense que están vinculadas sobre todo con un mecanismo de transmisión en el cual la vía sexual, ya sea oral, anal o vaginal, está involucrada fundamentalmente cuando ocurren relaciones sexuales sin protección, esto es, sin el uso de profiláctico durante el inicio de la relación sexual o bien la posibilidad de desarrollar campo de látex. Pero por otro lado, estas infecciones de transmisión sexual no solo se vinculan a la actividad sexual, sino que en el contagio de las personas que se encuentran involucradas en una relación sexual, es posible la transmisión de una embarazada o persona gestante durante el embarazo, durante el momento del parto, pero también, y como muy importante vamos a ver en la situación de VIH, durante la lactancia materna. Hay enfermedades que son clásicas, que son muy viejas, como es la situación del Treponema pallidum, que es una bacteria que produce sífilis. Hay emergentes, como ocurrió con la situación del VIH en una pandemia, que para nosotros, los que trabajamos en salud, irrumpió en el sistema de salud y nos permitió revisar nuestras prácticas como la bioseguridad, como el uso de equipos de protección personal para manipular sangre y fluidos corporales, pero existen aproximadamente 30 bacterias, virus y parásitos diferentes que pueden estar involucrados. Por otro lado, en el último tiempo se ha encontrado la vía de transmisión sexual para otras entidades. Ustedes habrán escuchado la irrupción de la viruela del mono o monkeypox, que también está involucrada con prácticas sexuales particulares. Por otro lado, hay algunas infecciones históricas como el meningococo que da meningitis, que también pueden estar vinculados con la transmisión sexual, y también habrán escuchado los años pasados la situación de Zika, es un arbovirus, es decir, es un virus transmitido a partir de la picadura de un mosquito, y este Zika tiene sobre todo la posibilidad de la transmisión o el impacto sobre el desarrollo de la mujer embarazada y persona gestante y repercutir sobre el recién nacido. Lo más característico que habrán escuchado es con daño neurológico como microcefalia. Bueno, estas enfermedades todas significan retos para el sistema de salud en cuanto a la prestación de servicios, para discutir si las consejerías, es decir, el asesoramiento sobre las ITS, deben estar anclados dentro del sistema de salud o debemos abrirnos a que puedan estar disponibles en otros ámbitos. Por otro lado, también generan problemas de salud, pero también generan problemas económicos y sociales, y fundamentalmente repercuten directa o indirectamente con la salud reproductiva de la vida cotidiana y la sexualidad feliz que podamos tener cada uno de nosotros. Bueno, esto es un poco para ver la magnitud, no los quiero abrumar, pero fíjense que hay datos fuertes con respecto a cuánto es el peso de las infecciones de transmisión sexual, y aquí tienen ustedes en millones los casos de sífilis, los casos de trichomoniasis, los casos de gonorrea, de clamidia, y más allá de esta situación, lo que cada una de estas infecciones de transmisión sexual genera es la posibilidad de favorecer el ingreso de otro agente, y muchas de estas infecciones de transmisión sexual que tienen tratamiento por una práctica sin protección favorecen la posibilidad de la adquisición de VIH. Por otro lado, tienen un impacto grande, y lo vamos a ver con una estrategia que se llama EMI+,
en la transmisión perinatal y por lo tanto tienen riesgo los recién nacidos de poder tener infecciones en el momento del nacimiento, en muchos casos nacer asintomáticos, pero tener estigmas, poder provocar infecciones generalizadas. En otros casos están vinculados con cuadros respiratorios, como es el caso de la clamidia trachomatis y la patología de conjuntivitis o de vía aérea superior. En otros casos, algunos de estos agentes, como el virus del papiloma humano, están como condición necesaria para el desarrollo de distintos cánceres en hombres y en mujeres, y también están repercutiendo sobre, por ejemplo, una entidad nueva que se llama papilomatosis laringea recurrente, que es la posibilidad del desarrollo de crecimiento anómalo en la vía laringea de los recién nacidos cuyas madres tenían BPH en su canal vaginal, y esto genera digamos, dificultades en la respiración de estos niños que necesitan ser quirúrgicos y que muchas veces recidivan. Y por otro lado también recordar que el grupo de las hepatitis, como hepatitis C y sobre todo hepatitis B, fueron responsables de muchas muertes. Actualmente, gracias a nuevas terapéuticas, muchas de estas hepatitis pueden ser tratadas. Bueno, ¿cómo se presentan estas infecciones de transmisión sexual? ¿Siempre tenemos síntomas? Bueno, la respuesta es no. Muchas veces son asintomáticas, o sea que no sabemos que las tenemos y las podemos tener con nosotros. En algunos casos se pueden detectar por un examen físico y en algunos casos se pueden detectar por examen de sangre o examen de orina. En muchos casos algunas de estas infecciones pueden ser detectadas en un control, por ejemplo, de un ingreso laboral. En algunos casos pueden estar detectadas por cuando vamos a donar sangre, y ustedes saben que cuando donamos sangre nos hacen una serie de estudios serológicos y en muchos casos también de biología molecular para que esta sangre sea segura y que se pueda transfundir, y ahí tenemos, salta un positivo de alguna de estas serologías. Fundamentalmente creo que también el déficit, y este es un mensaje para ustedes que hay que llevarse para la práctica diaria, muchas veces los órganos genitales y la zona genital no está evaluada en el examen físico. Y entonces, en muchos casos, uno, al no valorar, al no revisar las áreas genitales y a veces tampoco revisar la boca, no puede encontrar algunas lesiones que pueden ser llagas, que pueden ser ampollares, que pueden ser úlceras, que a veces no son referidas por el paciente porque no le duelen o no le molestan. Por otro lado, consultar o preguntar en el interrogatorio si hay secreciones vaginales, secreciones uretrales. Por otro lado, también si hay dolor durante la relación sexual, si hay ardor o dolor cuando uno orina. Y por otro lado, también algunas situaciones que pueden estar vinculadas con eczemas, con salpullidos, y que también nosotros nos preguntemos algo sobre la práctica sexual. Termina siendo un tema muy tabú en el interrogatorio y muchas veces no podemos hablar de las relaciones sexuales o de la vida sexual del paciente que recibimos, y esto creo que es importante para aclarar. Bueno, ¿cómo se pueden diagnosticar muchas de estas infecciones de transmisión sexual? Bueno, yo les puse un cuadrito que me parece que es bastante gráfico. Por ejemplo, la situación de VIH a partir de un análisis de sangre. En este caso, los análisis de ELISA que estamos utilizando en este momento para el diagnóstico de VIH son de tipo cuaternario, por lo tanto los periodos de ventana ya no son tan importantes como teníamos antes cuando comenzó a hacerse el diagnóstico de VIH. Para hepatitis C, que es una enfermedad que también, una infección que también puede transmitirse por vía sexual y que a veces hay un porcentaje alto de desconocidos. Recuerden que aquellas personas que recibieron transfusiones de sangre antes del año 92, es muy importante preguntar si recibieron sangre por transfusión antes del 92, por cirugías, por partos, por anemias. Recuerden que en ese momento no se testeaba hepatitis C y nos podemos encontrar en un control la necesidad de pedir esta serología para hepatitis C si han sido transfundidos antes del 92 y encontrarnos con una respuesta positiva en el análisis de sangre. Para hepatitis B también, a través de los estudios, y en hepatitis B vamos a ver que hay un paquete de marcadores que tenemos que conocer bien para no equivocarnos en qué pedir. Para hepatitis A, que básicamente en este momento, por tener la vacuna incorporada a calendario, la tenemos que identificar o buscar en algunas prácticas sexuales como de los hombres que tienen sexo con hombre, porque es una hepatitis que se transmite de vía fecal-oral. En el caso de clamidia, trachomatis, buscar secreciones uretrales o valorar sobre todo
algunas lesiones que puedan existir en faringe o también en vía rectal, para sífilis, el análisis de sangre, para gonorrea o gonococo, la posibilidad de secreciones uretrales o secreciones vaginales, y en el caso de trichomonas, sobre todo, la posibilidad de encontrarlo en vía vaginal o en vía uretral. ¿Qué hacemos frente a la sospecha de una infección de transmisión sexual? Bueno, instar, difundir que es importante no automedicarse, que es importante una consulta oportuna. En muchos casos necesitamos, desde parte del equipo médico, una toma de muestra de secreción uretral o vaginal antes de comenzar un tratamiento antibiótico o un tratamiento viral, por ejemplo, en el caso de herpes, y sobre todo recordar que como estas son infecciones de transmisión sexual, hay un involucramiento de la pareja o las parejas, independientemente de que las personas se encuentren embarazados o gestando. Recordemos que la mujer embarazada sigue siendo sexualmente activa y es importante preguntar por su pareja o las parejas. Muchas veces la pareja con la cual engendró este producto que está en el embarazo actual puede ser no la pareja actual. Y recordar que en muchos casos necesitamos el tratamiento y la consulta de las parejas. Bueno, ¿existe la posibilidad de tratamiento? Bueno, en general tenemos muchas herramientas para el tratamiento. En el caso de las bacterias, como son, y vamos a ver, la clamidia, el gonococo, la sífilis, podemos contar con tratamientos antibióticos sencillos, en algunos casos de una única dosis. Por otro caso, cuando hablamos de parásitos como trichomonas, también tenemos antiparasitarios como el metronidazol. En el caso de herpes, tenemos medicación antiherpética, como es el aciclovir, el valanciclovir. Y en el caso del VIH, se ha mejorado muchísimo la terapéutica de los tratamientos más eficaces antirretrovirales. Con respecto a las hepatitis, también han surgido antivíricos muy potentes que permiten entonces, en muchos casos para hepatitis B y hepatitis C, el tratamiento, en algunos casos con curación y en otros casos con bajar la carga viral de estas infecciones, pero sobre todo lo que es importante es que muchas de estas infecciones, las bacterianas, que están involucradas con el uso de antibióticos, tienen que hacernos reflexionar sobre un uso adecuado de estos antibióticos porque se están generando resistencia. Ustedes saben que la resistencia antimicrobiana es en este momento un problema de salud importante, en el cual no está involucrado solo el uso indiscriminado de antibióticos por parte del humano, sino que también está involucrado el medio ambiente y el uso de antibióticos en los animales, que también genera que luego, al ingerirnos nosotros, tengamos esta posibilidad de generar cepas resistentes de gérmenes que habitualmente no lo eran. Argentina ha hecho un avance muy importante con una ley, la Ley de Resistencia a los Antimicrobianos, que ha sido promulgada y que ha sido también reglamentada y que habla sobre todo de la prescripción de los antibióticos con doble receta, la recomendación de trabajar en integralidad, no solo a nivel de los controles de las personas internadas, sino que también en el ambulatorio, y reflexionar sobre el uso no necesario de los antibióticos. Bueno, nosotros dijimos que puede haber un tratamiento, que las podemos tratar y se pueden curar, pero la prolongación o la falta de respuesta o la falta de consulta o la falta de tratamiento puede generar una serie de inconvenientes en las personas que las padecen. Esto puede estar vinculado con infertilidad, puede estar vinculado con enfermedad inflamatoria pélvica y dolor crónico en pelvis. También puede estar vinculado con la posibilidad de desarrollo de embarazos ectópicos fuera de los lugares habituales, aumenta la posibilidad de la adquisición de VIH y también, en algunos casos, su repercusión sobre el embarazo, sobre el parto y también durante la lactancia. Bueno, 4 ítems que me parecieron importantes para decir, bueno, cuáles son los puntos donde uno tendría que estar trabajando fuertemente para la estrategia de prevención de estas infecciones de transmisión sexual. El número 1, el uso de preservativos. Lamentablemente, en estos meses hemos encontrado que en muchos lugares han faltado los profilácticos, y en este sentido, hacer fuerte hincapié sobre el uso adecuado del preservativo, sobre el entrenamiento para la colocación del preservativo, y recordar que ya sea la relación sexual vaginal, anal o oral, en el caso de oral, el campo de látex, necesitamos insistir en la importancia de la prevención. Para algunas de estas entidades el profiláctico no será 100% eficaz, pero sí es una barrera importante que disminuye el riesgo de la adquisición de la infección.
Para otras situaciones, como el caso de hepatitis B y el caso de VIH, nosotros y hepatitis A, contamos con vacunas seguras y eficaces. Estas vacunas han sido incorporadas al calendario y también las tenemos en la mayoría de los países. Y también recordar, como vamos a ver después, la importancia de completar los esquemas de vacunación para lograr entonces, en una etapa previa al inicio de las relaciones sexuales, lograr la protección de muchos jóvenes que inician su actividad sexual. En otros casos, se viene avanzando sobre el desarrollo de vacunas, como es el caso del herpes y el caso del VIH. Aún no están las vacunas listas para ser aplicadas. En el caso de VIH, realmente es un virus que muta mucho y que por lo tanto sigue siendo dificultoso conseguir vacunas. Creo que en esta nueva era de las vacunas del ARN mensajero quizás sea una alternativa. Y en otros casos existen otros tipos de intervenciones, que son intervenciones biomédicas, como el caso de la circuncisión masculina voluntaria, que para algunas religiones como el judaísmo existe. Por otro lado, el tema de algunos microbiocidas, también el tema del tratamiento con la pareja y el testeo de la pareja, que también permiten ser líneas de trabajo importantes, tanto en la promoción como en la etapa asistencial. Bueno, sin duda no quiero dejar de insistir con el uso del preservativo. Ustedes saben que el uso del preservativo estuvo fuertemente arraigado cuando comienza la epidemia del VIH. La efectividad es alta, pero en el momento en el cual el VIH comienza a transformarse en una enfermedad crónica y las terapéuticas comienzan a ser accesibles, incluso vamos a ver que existe la estrategia de profilaxis post-exposición, es decir, cuando yo tengo una relación sexual con alguien discordante que puede ser VIH o puede tener conductas de riesgo y se rompe el profiláctico, tengo la posibilidad de recibir tratamiento antirretroviral para evitar el riesgo de infección o bajar el riesgo de infección. Sin embargo, en algunos casos, y no quiero dejar de mencionarlo, existe para algunos grupos sociales la complicación de exigir a la pareja el uso del preservativo, en el caso de algunas mujeres. En muchos casos esto está vinculado con violencia, en algunos casos está vinculado con desconfianza, con no sentir igual, con el temor, y a veces por el temor de no negarse a una relación sexual, mucha gente accede a tener una relación sexual sin el uso de medidas de protección. Bueno, desde el punto de vista de cómo se abordan estas infecciones de transmisión sexual para luego pasar a cada una de ellas, nosotros las trabajamos dentro de lo que se llama síndromes o manejo sindromático, es decir, que van a ver ustedes que existen una serie de guías, de manuales, de algoritmos, que permiten utilizar, por ejemplo, todas aquellas ITS que se vinculan con úlceras, llagas o lesiones ampollares en conjunto, todas aquellas que se vinculan con salpullido o exantema. Entonces, de ese modo uno dice, bueno, si tengo lesiones ulcerosas, voy para este abanico de posibilidades. Si tengo fiebre y tengo un salpullido, voy para este lado. Por ejemplo, fiebre y salpullido puedo tener con Zika, puedo tener con dengue, puedo tener también con sífilis. En el caso de aquellas que están vinculadas con secreciones uretrales o vaginales, ¿hacia qué me puedo orientar? Por otro lado, en algunos casos y en algunos lugares, uno no puede tener disponibilidad para una toma de muestra adecuada, y entonces en estas ITS hay una iniciativa muy fuerte de iniciar tratamiento y no esperar el desarrollo del laboratorio o la búsqueda del laboratorio. Por otro caso, también algunas de estas ITS tienen pruebas de screening, es decir, tienen pruebas que permiten buscar a aquellos que pudieran ser positivos y necesitan pruebas confirmatorias. Este es el caso de sífilis. Sin embargo, por el crecimiento infernal que tenemos de sífilis en el mundo y en Argentina y en nuestra provincia, hay una indicación de con una BDRL positiva iniciar tratamiento y inmediatamente derivar la muestra para confirmar y no esperar la confirmación para el tratamiento cuando a veces este paciente o esta persona puede no volver. Por otro lado, también es muy importante que se trabaje en algunos grupos con algunos mensajes, como son adultos mayores, que muchas veces se considera que ya la gente por encima de los 60, 70 o más puede no tener relaciones sexuales porque no se va a embarazar, porque tiene la libido un poco más baja, pero recordemos que en muchos lugares de centros de estadía prolongada, como pueden ser los geriátricos, hay que trabajar en información sobre las relaciones sexuales y sobre las infecciones de transmisión sexual. En otros casos hay grupos particulares, como los trabajadores sexuales, en donde necesitamos permitirles
el ingreso a controles periódicos para que puedan mantenerse saludables, y sin duda la clave está en la embarazada y la persona gestante. Bueno, con respecto a las mujeres me parecía interesante esto que yo hablaba, de la vulnerabilidad social y de género, que muchas veces tracciona, que a veces cuando se habla con las mujeres, los métodos anticonceptivos a veces no son aceptados y los métodos de barrera tampoco. Por otro lado, hay algunas conductas de riesgo a las que se las expone, básicamente porque falta sobre todo un empoderamiento, una información que permita decidir sobre la vida sexual activa, y en muchos casos esto está traccionado también por violencia. Por otro lado, desde la perspectiva de género, nosotros necesitamos fortalecer la valorización que tiene que tener la mujer en las cuestiones que estén vinculadas con la valoración de ellas mismas como ser humano, como persona, y también lograr entonces que tengan acceso a información, acceso a la consulta, para poder tener una apropiación de su cuerpo, para poder tener una vida sexual activa, y que también tengan estas relaciones sexuales con reciprocidad y también exijan el uso de métodos de barrera. Y por otro lado, otra línea también importante es el tema de la interculturalidad y la sexualidad, buscar fundamentalmente evitar la discriminación de situaciones que tengamos por diferencia cultural y diferencia racial, por etnias. No hay ni una mejor ni una peor cultura, y hay hábitos, hay prácticas que tenemos que conocer, que tenemos que compartir, que tenemos que escuchar para poder también llegar a ellos, y en muchos casos hay barreras culturales. Uno entrega folletería en un idioma que no es el habitual de alguna de nuestras etnias, y sería importante también que esta información esté en el lenguaje de estas etnias de pueblos originarios. Bueno, sin duda la clave está en la información, por eso es importante estas charlas de capacitación, porque nosotros tenemos que estar fundamentalmente bien informados, tenemos que saber de dónde buscar esta información certera, información veraz, información que tenga mensajes que se puedan compartir. Es súper importante el trabajo de promoción o de promotores que permitan con estrategias innovadoras, a través de talleres, a través de que circule la palabra, a través de intercambios, a través de espacios. Sin duda, para mí, la educación sexual integral es nuestra deuda aún, que permita entonces la información en las distintas etapas de la vida de cómo desarrollar una vida sexual activa y qué implican los problemas que puedan estar vinculados con la no información. En este sentido, hay grupos de mujeres como promotoras de salud que pueden existir en distintos espacios, que acompañan a mujeres y que son nexos entre la población y los servicios de salud. Hay organizaciones no gubernamentales, organizaciones de colectividades, líderes comunitarios de pueblos originarios, referentes de la comunidad. Hay adolescentes y jóvenes que son integrantes de grupos de distintas ONG con los que uno trabaja, ONG de VIH o de personas con adicciones, y también, sin duda, todos estos actores de la sociedad tienen que dialogar con el sistema de salud, que sin duda tiene que tornarse en un sistema de salud amigable, que permita la puerta, que permita la consulta, que permita un espacio para la escucha, y que también tenga una oferta de estrategias de trabajo para la comunidad. Bueno, vamos a pasar ahora, luego de las generalidades de infecciones de transmisión sexual, a tratar de circunscribir o a tomar algunas de las características de algunas de estas infecciones de transmisión sexual, que son así para mí las más típicas o las más potentes. Bueno, fíjense, y me pareció interesante, de Fundación Huésped, es una página muy interesante para consultar con información, que el 75% de las mujeres y el 50% de los varones con clamidia, que es una de las bacterias que vamos a desarrollar, no tienen síntomas de infección. Por lo tanto, esta es una infección, como dijimos al principio, que cursa como asintomática. Esta es una bacteria, durante mucho tiempo se discutió si la clamidia era una bacteria, estaba en el medio de virus o bacteria. Es una infección común que afecta a hombres y mujeres, que puede afectar cualquier área como vagina, pene, ano, cuello de útero, pero también provocar conjuntivitis, y que es también, más allá de la vía de transmisión sexual, es una de las infecciones que se puede transmitir al recién nacido, que puede provocar un cuadro que nosotros conocemos como coqueluchoide, o parecido a la tos convulsa, o de bronquiolitis, por clamidia trachomatis. Usando básicamente estrategias de prevención y de barrera, como es el profiláctico, en todas las relaciones sexuales, es una de las medidas más importantes para evitarla.
Dijimos ahí que el 50% de los varones y el 75% de las mujeres son asintomáticos, sin embargo puede ocurrir un flujo. Muchas veces nosotros durante el interrogatorio de la mujer o la persona gestante le preguntamos si ha tenido flujo durante el embarazo. Este antecedente en pediatría nos sirve para también un recién nacido y marcarlo en la historia clínica como un antecedente por si comienza con un cuadro de patología respiratoria. También puede haber dolor durante los ciclos menstruales, dolor abdominal, ardor miccional, también puede haber tumefacción en la zona testicular. Bueno, ¿cómo se estudia esta clamidia? Bueno, básicamente a través de muestras de laboratorio, por hisopados uretrales o vaginales y también por cultivo de orina. Y es interesante saber que esta es una bacteria que tiene tratamiento con antibióticos, los macrólidos y también la doxiciclina en una única dosis pueden ser de utilidad para el tratamiento y realmente esto se cura. Cuando uno identifica a alguien con clamidia positiva, tiene que iniciar el tratamiento de la persona, tiene que iniciar el tratamiento de la pareja, tiene que evaluar si ha tenido últimamente un recién nacido para también evaluar la necesidad de tratamiento y recordar que cada una de estas infecciones de transmisión sexual que vamos a ir nombrando predispone a otras infecciones de transmisión sexual, por lo tanto cuando uno encuentra a alguien con una infección de transmisión sexual, tiene que estudiar otras infecciones de transmisión sexual mientras trata esta infección, y por otro lado algunas de estas infecciones, como en el caso de clamidia, pueden generar también problemas como la enfermedad inflamatoria pélvica y también trastornos de la fertilidad. Bueno, pariente, pareja o acompañando a la clamidia, encontramos al gonococo, el nombre es la blenorragia o gonorrea, se tratan conjuntamente en general porque son dos infecciones que pueden ir juntas, y también este gonococo se trata con antibióticos. La Neisseria es la Neisseria gonorrhoeae, esta es pariente de la Neisseria meningitidis que produce meningitis. También la pueden tener hombres o mujeres y puede causar infección en las áreas genitales, pero también en garganta. Es interesante recordar que algún tipo de anginas en jóvenes sexualmente activos pueden no ser una angina estreptocóxica por el estreptococo beta-hemolítico grupo A, y hay que pensar, sobre todo con prácticas de sexo oral, la posibilidad de que pueda ser una angina de tipo gonocóxica. También se puede transmitir, como en el caso de la clamidia, de mamá a bebé a través del parto. Los síntomas en general, esta es un poco más estrepitosa o más sintomática, en general pueden no presentar síntomas, pero sobre todo lo que se visualiza son secreciones de ardor o flujo vaginal, ardor miccional, secreción también a nivel de pene, y también puede haber síntomas generales como síndrome febril, dolor, y también incluso en el caso de la garganta, fiebre y una angina característica. Esta se puede detectar por muestras de sangre, pero también por secreciones uretrales. Esta se puede ver directamente en el microscopio, y tenemos la ventaja de que es curable con antibióticos, también en este caso con doxiciclina, y también se puede utilizar cefalosporinas de tercera generación como una dosis única de ceftriaxone, y que también esta infección predispone, como dijimos en el caso de clamidia, a otras infecciones de transmisión sexual, y es también causa de lesiones en las trompas, dificultad para el embarazo y enfermedad pélvica inflamatoria, y también es causa de infertilidad masculina. Ambas infecciones, clamidia y gonococo, que están como emparentadas, se previenen con el uso correcto de profilácticos o campos de látex. Bueno, hay otra entidad que se llama vaginosis bacteriana. Esta es una entidad que ocurre por una alteración de la flora normal de las mujeres en edad fértil. En este caso se rompe este equilibrio, en muchos casos por un exceso de lavado y en otros casos por el uso de bidet, por ejemplo, o en otros casos también porque uno no se higieniza correctamente. En este caso, a veces la higiene de la mujer se realiza de atrás hacia adelante y por lo tanto uno arrastra flora de la zona perianal, y en este sentido esta vaginosis no tiene una causa, pero sí es un desbalance, y este desbalance permite el desarrollo de algunas bacterias que son parte de la flora habitual, dentro de ellas la Gardnerella, y generan entonces el desarrollo de esta entidad.
A pesar de que cualquier mujer la puede tener, sobre todo lo encontramos en mujeres que tienen un nivel socioeconómico más bajo, que tienen dificultades para acceder al sistema de salud, y que sobre todo también aquellas que se encuentran con múltiples parejas y también sin utilizar protección. Si no se trata, también puede influir sobre el embarazo, y hay características importantes que tiene el flujo vaginal de la mujer. Recordemos que uno, al analizar el flujo y consultar sobre el flujo a la mujer, uno habitualmente es un flujo que es como si fuera clara de huevo, y sobre todo durante los ciclos de ovulación, y en este caso es un flujo más bien lechoso, es un flujo en el cual uno puede analizar las características del pH, llevar ese flujo al microscopio y poder encontrar a través de distintas técnicas la búsqueda de aminas con hidróxido de potasio, y poder encontrar la presencia entonces de cocobacilos gram positivos y negativos con un desbalance en esta flora que se hace el diagnóstico. En general, esta vaginosis se puede tratar con geles, con nóbulos, y se puede tratar con antibióticos por vía oral derivados de la línea del metronidazol o de la clindamicina. Sin duda, cuando uno tiene esta vaginosis, también es muy importante identificar otros agentes en el flujo y en las secreciones, como mencionamos antes, clamidia y también gonococo, que pueden estar causando estas infecciones. Bueno, pasamos a otros de las infecciones de transmisión sexual que están vinculadas con la inflamación del hígado, como es la hepatitis. En la mayoría de los casos, las hepatitis pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser solo afectando el hígado, o pueden ser reflejo de una infección sistémica. Cuando uno tiene una hepatitis por leptospirosis, uno cursa una leptospirosis, que es una infección sistémica, y también da tocamiento hepático. Existen las hepatitis tóxicas provocadas por medicamentos, quimioterapia, y existen también las hepatitis tóxicas provocadas por consumo problemático, como puede ser el alcohol. En general nos vamos a referir básicamente a las hepatitis virales. De las hepatitis virales tenemos el virus A, el virus B y el virus C, que son las que en general más comunes que vamos a tratar. Existen también la D y la E, y por otro lado recordar que en muchos casos estas hepatitis pueden cursar asintomáticas y ser hallazgo de un análisis de laboratorio. Me pareció interesante esta gráfica para conocer que en el caso, por ejemplo, de hepatitis A y hepatitis C, que es muy parecida a la A, la vía de contagio son alimentos y agua contaminada, pero también la vía fecal oral. En el caso de la hepatitis B y hepatitis C, incluso la G, es a través también de compartir jeringas cuando no existe, digamos, estrategias digamos, de reducción de daños, para que aquellos adictos compartan las jeringas durante la inyección de drogas endovenosas ilícitas. En el caso de hepatitis B y C, las transfusiones de sangre, que es mucho menor, porque básicamente ahora estamos utilizando biología molecular y por lo tanto los periodos de ventana, que estas enfermedades son muy largas, porque piensen que la incubación de una hepatitis B puede ser de 6 semanas a 6 meses, y en el caso, como mencionábamos ahora, de relaciones sexuales, sobre todo la B y la C, y también la posibilidad de transmisión vertical. ¿Qué tenemos a favor? Bueno, tenemos a favor en el caso de hepatitis B que hay control de las donaciones de sangre y de también la posibilidad de transmisión a través de trasplante, que tenemos el uso de material descartable, que ya no reutilizamos o reesterilizamos jeringas de vidrio como en los 90, que existen los métodos de barrera que son útiles como campos de látex y profiláctico, y que tenemos vacunas. En este sentido, cuando uno sobre todo trabaja con la persona gestante o mujer embarazada, este es un primer algoritmo, lo que yo les decía, una guía que los permite orientar. Entonces, de la primera consulta de una mujer embarazada o persona gestante, yo le voy a pedir uno de los marcadores, que es el que ustedes visualizan aquí, que se llama antígeno de superficie, y este antígeno de superficie me va a estar marcando la posibilidad de infección de esta mujer embarazada. Si este antígeno de superficie es no reactivo, yo siempre debo evaluar si la mujer se encuentra vacunada o no, y si es negativo, ya tengo que aprovechar esta oportunidad para vacunar a la embarazada durante el embarazo con las 3 dosis de hepatitis B, 0, 1 y 6 meses. No debo olvidar que cuando viene a la consulta la mujer embarazada o persona gestante, debo sí o sí testear a su pareja o las parejas con el mismo antígeno de superficie, y si fuera negativo, también indicar la vacunación. Si por otro lado el antígeno de superficie nos diera positivo, yo debo confirmar la infección, porque este antígeno de superficie puede estar
positivo por infección o positivo por portación. Puedo ser un portador asintomático, en el caso de la hepatitis B, y no estar infectado o haber resuelto mi infección. Y entonces lo que se estudian son los anticuerpos anticore, y estos anticuerpos pueden ser no reactivos o pueden ser reactivos. En el caso de que sean reactivos, es un caso confirmado de infección por hepatitis B, y es muy importante que yo la tenga identificada, este embarazado, persona gestante, porque cuando nazca este recién nacido, en el momento del nacimiento de parto cesárea, puede adquirir la infección materna. Entonces, este recién nacido, que recibe por norma habitualmente la vacuna en una de sus piernitas dentro de las 12 horas de vida, debe recibir anticuerpos prestados, que es una gamma globulina específica dentro de la semana de nacido, para lograr de evitar la transmisión mamá-bebé. El impacto de la transmisión vertical es por eso que utilizamos la vacuna de hepatitis B en todos los recién nacidos de Argentina dentro de las 12 horas de vida. Como ustedes lo ven, depende de si tiene un antígeno de superficie positivo solo, donde la chance de que este bebé adquiera la infección es del 10%, pero si dentro de los marcadores también sumamos el antígeno E, que es el replicativo, la chance de transmisión es del 85%. Por eso se aplica la vacuna dentro de las 12 horas de vida por aquellos embarazos que pudieron estar no controlados y para tratar de lograr la transmisión mamá-bebé. Si no, los recién nacidos nacen asintomáticos, pero se pueden transformar en portadores crónicos. Bueno, aquí tienen un poco el calendario de Argentina. Esta vacuna de hepatitis B está involucrada para el personal de salud por una enfermedad profesional, pero desde el 2000 se incorpora para todos los recién nacidos dentro de las 12 horas de vida. Si se incorporó en el 2000, piensen que ya tenemos personas que tienen 23 años este año y que en breve van a cumplir 24. Por lo tanto, tenemos desde recién nacido hasta casi 24 años un volumen de población que debería tener el esquema completo. Se ha incorporado la vacuna en el 2012 como calendario universal a cualquier adulto, y siempre recordar que si recibió una dosis o 2 dosis y no completó el esquema, no se reinicia el esquema y se completa con las dosis que faltan. Bueno, en el caso de hepatitis A, esta era una enfermedad básicamente de transmisión fecal-oral. La quiero traer a colación más allá de las infecciones de transmisión sexual, porque estamos con una alerta inundación. Esta es una enfermedad que no deja portadores, que uno se infecta, la padece, se cura o puede desencadenar una hepatitis fulminante que necesita un trasplante hepático. Esta era una infección muy común en el 2003 en Argentina. La vacuna se incorporó en el 2005 y esto permitió que los niños pequeños ya no se infecten y que por lo tanto se corte la transmisión. Es muy importante que las vías para prevención habituales son lo que está involucrado con la vía fecal-oral, por lo tanto el lavado de manos, por lo tanto el agua potable, por lo tanto las condiciones sanitarias de cloacas, y es importante que durante las condiciones de falta de agua potable, inundaciones o consumir agua que no se encuentra clorada, el riesgo existe. Es muy importante entonces que en este caso, fundamentalmente durante la inundación, sepamos la situación de las personas si están vacunadas o no, porque en estas situaciones de riesgo climático puede ocurrir contaminación del agua de lluvia o de desborde del río con materia fecal de humanos. En este caso particular de este momento de Argentina, el modo de transmisión de esta hepatitis está casi circunscripto a un grupo poblacional que es de hombres que tienen sexo con hombres por la vía fecal, oral, y por otro lado recordar que también esta es una enfermedad profesional, que no va al caso de la charla de hoy, pero recuerden que aquellos que manipulan alimentos debemos conocer la serología y que estén vacunados, porque por las manos, al no lavarse adecuadamente las manos, podemos transmitirla. Bueno, dejando el grupo de las hepatitis, y no me referí a la hepatitis C porque la chance de transmisión por vía sexual es mucho más baja, me pareció interesante tocar otro de los virus importantes como es el virus del papiloma humano. Este virus de papiloma humano es un virus que está involucrado en las infecciones de transmisión sexual, pero que tiene una carga muy fuerte en el desarrollo de distintas variedades de cánceres, como vamos a ver. Bueno, fíjense que la tasa es, lo que nosotros estamos buscando es una tasa de menos de 4 casos por 100.000 mujeres por año. Vamos a trabajar sobre todo con una estrategia de vacunación, lograr que más del 90% de las niñas que tengan entre 9 y 14 años reciban la vacuna y su esquema completo. Por otro lado, recuerden que este virus
lo evidenciamos a través del test de VPH, la presencia, la búsqueda del virus en mujeres entre 35 y 45, y también la realización del Papa Nicolau, donde uno ve no el virus, sino la lastimadura que el virus produjo en el epitelio cervical, y el tratamiento oportuno de aquellas mujeres con cáncer de cervix que tengan acceso al tratamiento adecuado. Esta estrategia que está pensada para el 2030 es 90, 70, 90, como las medidas. 90 sería que el 90% de las niñas entre 9 y 14 años se vacunen, 70 sería que el 70% de las mujeres accedan a test de VPH y o Papa Nicolau, y 90% de las personas accedan al tratamiento de cáncer cervical. Bueno, muy interesante es este virus. Este es un virus de tipo ADN, es un virus bastante estable a lo largo de la historia. Existen más de 100 formas diferentes o variedades de este virus, pero lo interesante es que este virus tiene ciertas características de tropismo, es decir, de avidez, de deseo, sobre todo de los epitelios, y se adquiere fundamentalmente por el contacto de piel a piel aún sin penetración, es decir, que el inicio de prácticas sexuales aún sin penetración ya nos permite adquirir el VPH de otra persona que es nuestro partener sexual. El 50% de las mujeres sexualmente activas se infectan en algún momento del inicio de las relaciones sexuales, y aquí el profiláctico, por más que es una barrera, no es una barrera que evita la posibilidad de adquisición del virus de papiloma humano, y como yo les mencionaba, es frecuente la posibilidad de desarrollo de transmisión por canal de parto a los recién nacidos de madres positivas. Fíjense que esta curva es muy interesante. Esta curva muestra el riesgo acumulativo de padecer infección de cuello, de cáncer, infección cervical por VPH en mujeres adolescentes con una única pareja sexual. Es decir, desde el inicio de las relaciones sexuales, a medida que transcurren las relaciones sexuales, aún con una única pareja sexual, fíjense cómo aumenta, esto es el riesgo acumulado, de adquirir la infección por virus de papiloma humano. Es decir, que es un virus democrático, es un virus que todos vamos a tener y que a su vez intercambiamos en nuestras relaciones sexuales de acuerdo a las variedades de virus que tenemos. Para que ustedes vean qué pasa o qué buscamos cuando analizamos el Papa Nicolau, piensen que lo que tenemos aquí arriba es el canal cervical y que esto sería como la estructura del cuello del útero. Este cuello del útero tiene una capa escamosa, algunos podrán recordar de histología, las células parabasales, y tienen células basales, y luego tienen la membrana basal. Cuando el virus ingresa por el canal, fíjense lo que va a realizar. Va a ingresar hasta la célula basal, llega ahí y infecta el epitelio de la capa basal, luego continúa su incorporación en las células, y el virus utiliza la maquinaria de las células para replicarse, para poder liberar partículas virales que son las que vamos a transmitir con otra pareja sexual. Y si este virus se queda y permanece como un virus latente, lastima estas capas basales, y cuando uno mira el Papa Nicolau, no mira el virus en sí, sino que ve la lastimadura que puede tener una persona en distintos grados por la acción del virus. El Papa Nicolau no busca el virus, sino que busca la lesión del endotelio que recubre el cuello del útero por la acción directa del virus. Bueno, ahora, ¿este virus produce solamente cáncer de cuello uterino? Pues no, es el cáncer más frecuente en el 99%, pero fíjense que está asociado con cáncer vaginal, con cáncer vulvar, con cáncer de pene, con cáncer anal, con orofaringio y con también tracto laringio y aéreo digestivo, fundamentalmente vinculado con prácticas de sexo oral. ¿Qué técnicas podemos utilizar para el diagnóstico? La principal es la vacuna, porque es la estrategia preventiva antes de que el virus lo podamos adquirir, pero hay dos técnicas interesantes como son el test de Papa Nicolau o PAP, que permite detectar las lesiones del cuello del útero, que son las lesiones de lastimadura que provocó el virus antes de que se conviertan en cáncer, y en Argentina este Papa Nicolau se recomienda a partir de los 25 años, y puede haber una estrategia que ha ido variando, que yo puedo combinar test de Papa Nicolau y test de VPH y espaciar estos Papa Nicolaus para no tener que hacerlos anualmente. Pero por otro lado, tenemos el test de VPH, este sí
es una técnica de extracción de material, digamos, del canal vaginal para la búsqueda por biología molecular, por PCR, de test de Papá Nicolau. Esta técnica permite, a su vez, tipificar esta variedad de virus de VPH y identificar si lo que yo tengo es un virus de alto riesgo oncogénico, que son el 16 y el 18 sobre todo, o no. Este test de VPH puede ser que yo lo tome a una paciente, pero también ya hay estudios que han mostrado que la autotoma, es decir, que yo le deje entrene a la persona para que en su domicilio se haga la extracción de material y que lo lleve al centro de salud, funciona exactamente igual que la toma por un externo. Entonces, para muchos lugares, con barreras culturales y barreras donde tenemos médicos hombres y la mujer no quiere exponerse a él, esta técnica de autotoma ha resultado ser sumamente útil y hemos hecho muchas experiencias en nuestro norte santafesino. Bueno, anticipándonos al contagio por VPH, tenemos la vacuna. Esta es la estrategia de vacuna de VPH en Argentina. Comenzó en las mujeres en el año 2000 en 3 dosis, luego pasó a una vacuna cuadrivalente, esta era bivalente, 16 y 18, y esta es una cuadrivalente. Luego pasamos a una modificación a 2 dosis, esquema 06, y se incorpora en el 2017 la vacunación de los varones como una estrategia de equidad y también para bajar la transmisión. Sin embargo, y esto se los traigo, estos son los datos nacionales, tenemos una vacuna gratuita, disponible, que previene un montón de cánceres como ustedes vieron. Sin embargo, cuando analizamos la cobertura, fíjense, en celeste 2019, en rojo 2020 y en verde 2021. Las coberturas no llegan al óptimo, que serían el 90%. Pero también cuando analizamos la tasa de deserción, es decir, cuántas mujeres que completaron la primera dosis, niñas en realidad, completan la segunda dosis, fíjense que los valores de 80 caen a 60, 40, 50, con lo cual hay mucha pérdida de completar el esquema. Cuando analizamos la situación de los varones, nos encontramos también que las coberturas son subóptimas y que también hay una deserción importante. Ahora digo, ¿esta vacuna tiene estudios de efectividad? ¿Tiene estudios de impacto? Bueno, quiero mostrarles este estudio, que es de Argentina, de la doctora Piccolini, donde se demuestra una fuerte reducción de la presencia del VPH 16 y 18. Este estudio se realizó en mujeres que fueron vacunadas entre 15 y 17 años y que comenzaron su vida sexual, contra niñas o adolescentes entre 15 y 17 que no estaban vacunadas, y lo que demostró es que 7 años posteriores al inicio de la vacunación, el 93% de las niñas vacunadas sexualmente tuvo una disminución muy importante, como ustedes ven aquí los datos, y una efectividad importante para los virus oncogénicos. O sea que hay ahora también estudios de impacto. ¿Qué pasa con esta vacuna? Bueno, actualmente se está estudiando si vamos a continuar con 2 dosis. Hay algunos ensayos como en Costa Rica, en África, en India, de mujeres que no completaron el esquema de 2 dosis, y en estos estudios se demostró que aún no completando el esquema de 2 dosis, después de 10 años de vacunada, cuando se estudiaron para buscar infección por virus VPH oncogénicos, que son el 16 y el 18, encontraron que los niveles de anticuerpos se mantenían altos aunque no hubieran completado el esquema. Entonces hay una propuesta de la Organización Mundial de la Salud de pensar si una única dosis de vacuna bivalente, cuadrivalente, o en breve vendrá la nonavalente, no sería necesaria el esquema de 2 dosis y podríamos pasar a 1 dosis. Aquí ven ustedes las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a que un grupo de 9 a 20 años quizás se podría beneficiar con una única dosis y que podríamos utilizar dosis de vacuna de VPH para otros grupos, por ejemplo, personas que han tenido situaciones de abuso sexual, por ejemplo, cortes de mayor edad, por ejemplo, personas que están inmunocomprometidas y que tienen dificultades para poder desembarazarse del virus de papiloma. Estas son las 2 vacunas que en este momento están disponibles, una vacuna cuadrivalente que protege del 6 y el 11, que no son oncogénicos, pero que sí ocasionan verrugas genitales, 16 y 18, y una nueva vacuna que es la 9 valente, que tiene 9 variedades de virus de papiloma,
que cubre el 6, el 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. El grupo de trabajo de Argentina recomendó todavía esperar los resultados de los estudios para cambiar a una única dosis, pero sí, al votar la decisión, es interesante el pensar en pasar ya a una vacuna nonavalente. Para única dosis no hubo consenso, seguimos en Argentina con esquema de 2 dosis. La edad hacia la cual se aplica en forma gratuita es en grupos de riesgo hasta los 26 años, y sí se avanzó en este último mes en agregar otras personas que tienen trastornos en las defensas, como las personas que tienen lupus, artritis reumatoides, dermatomiositis, que tienen enfermedades autoinmunes y que reciben drogas inmunosupresoras donde el efecto del virus de papiloma es más importante. Bueno, vamos a pasar a la infección de transmisión sexual más frecuente en este momento en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo, que es la sífilis, viejísima infección producida por una bacteria que es el Treponema pallidum, afecta a hombres, afecta a mujeres y afecta a niños. Es causa de sífilis congénita transmitida de la mamá al bebé, y también es importante que también es una de las infecciones que se transmite por abuso sexual infantil. Esta es una enfermedad que sigue siendo posible de ser tratada con penicilina, o sea, que esta bacteria, que es antiquísima, no se ha hecho resistente a la penicilina, y uno se pregunta, si yo tengo una infección que se puede diagnosticar y que se puede tratar con penicilina para curarse, ¿cómo puede ser que aún yo tenga casos de sífilis? Bueno, esta sífilis tiene una evolución, puede ser una sífilis primaria, en donde lo que uno encuentra es una lesión exulcerada o una úlcera que se llama chancro. Esta úlcera tiene la característica de tener bordes indurados y ser umbilicada, no ser dolorosa, y en cualquier parte del cuerpo, boca, zonas axilares, puede ser en zonas genitales, de contacto con la bacteria. En general, esta llaga desaparece sin ningún tipo de tratamiento y pasa desapercibido luego de semanas, y se pasa a un periodo de sífilis secundaria, en donde ya no encontramos estas lesiones exulceradas, pero sí lo que aparece es un salpullido, una erupción como una reacción alérgica pruriginosa. Y también puede aparecer un síndrome febril, puede haber una situación de adenopatías, puede haber también alopecia, y si se evoluciona se pasa a una fase terciaria que en general tiene trastornos neurológicos. Bueno, esta la vamos a retomar en transmisión vertical. Y otro de los agentes que también están involucrados en las infecciones de transmisión sexual es un virus, que es el virus herpes tipo 1 y 2. La familia herpes son virus que comparten con el de varicela y el de zóster la característica del grupo familiar. Tenemos el virus de tipo 1 y del tipo 2. Históricamente el tipo 1 es el que se aloja sobre todo en la boca. Muchos de ustedes seguramente han tenido herpes labial. Esto se puede presentar como un único episodio, pero tiene características de ser recidivante. Y en el caso del virus de herpes tipo 2, en general se encuentra sobre todo en zona genital. El herpes se puede contraer también por infección de transmisión sexual por vía vaginal, por vía anal o por vía oral. También por que la persona tenga el herpes visible o incluso sin verlo, y también por líquidos genitales. Y también puede ser que se contraiga este virus, aunque uno no visualice la lesión. Muy importante, que mucha gente dice, me lo contagié por la toalla, me lo contagié por la cama, me lo contagié por la pileta, pero también por tocar objetos que utilizó una persona que tenía herpes. Recordemos que no se contagia por esta vía. Bueno, este herpes genital, como interesante, puede ser tratado con aciclovir, sin embargo existen las recidivas. Hay mucha gente que ya tiene los pródromos, que también les pasa a ustedes, que comienza uno a sentir como un hormigueo en la zona de la boca o en la zona genital, y eso es lo que antecede a la aparición de las vesículas en ramilletes en la boca o en la zona genital. En muchos casos, cuando este herpes se hace recidivante y muy molesto, se pueden utilizar estrategias de control, como es medicación preventiva, como es el aciclovir, en ciclos preventivos para tratar de espaciar estas recurrencias que son muy molestas. Bueno, llegado aquí, y antes de pasar al capítulo de las enfermedades de transmisión sexual vinculadas con el embarazo, es muy importante que existen metas que se han fijado desde la Organización Mundial de la Salud, a la que la mayoría de los países adhieren,
Fíjense que las metas intermedias para el 2020 que ya pasamos era que el 70% de los países tengan sistemas de vigilancia para las ITS, que el 70% de los países hayan realizado pruebas de VPH y sífilis al 95% de las mujeres embarazadas, que el 70% de las poblaciones que tienen VIH tengan acceso al tratamiento y al uso de preservativos, que el 70% de las personas de los países que atienden infecciones de transmisión sexual tengan el sistema de atención adecuado, que el 70% de los países hayan incorporado la vacuna de papiloma en sus calendarios, que el 70% de los países notifiquen las infecciones por gonococo. Bueno, la preocupación de las infecciones de transmisión sexual está en el problema individual, está en el problema de la pareja, pero sobre todo está en la estrategia de prevención, que nuevas generaciones no nazcan con infecciones de transmisión sexual producto de la falta de control, la falta de consulta y la falta de tratamiento de su mamá o su persona gestante. Entonces, se han generado a nivel internacional, y Argentina ha adherido a lo que se llama tratar de trabajar con todas las infecciones perinatales en conjunto en una iniciativa que se llama EDNI+. Aquí lo que tratamos de hacer es evaluar a la mujer embarazada o persona gestante y al recién nacido para VIH, para sífilis, para hepatitis B y para Chagas. Esta guía la van a tener ustedes, tiene una serie de recomendaciones. Lo que se busca es reducir la transmisión materno-infantil de VIH a por lo menos del 2%, reducir la incidencia de sífilis congénita. Piensen que yo me formé en los 90 y ahí veíamos sífilis congénitas en los recién nacidos y actualmente estamos viendo nuevamente sífilis congénitas para entender la magnitud de una enfermedad tratable con penicilina. Reducir también la prevalencia a menos del 0,1% menos de transmisión de hepatitis B y lograr que por lo menos el 90% de los niños y niñas con enfermedad de Chagas se puedan curar, porque si la mamá tiene Chagas, hay una posibilidad de transmisión al bebé, pero si tratamos al bebé antes del año de vida, logramos curación de Chagas y no tendríamos nuevas generaciones de personas con Chagas. Bueno, las estrategias están priorizadas en intentar asistir a la persona gestante, a su pareja y a su grupo familiar, el acceso a pruebas y a medicamentos en el primer nivel de atención, que no haya una consulta especializada y que en este primer nivel de atención se pueda realizar la toma de muestra de sangre para sífilis, hepatitis B, Chagas, HIV y que se pueda repetir en cada trimestre. Sin dudas, ofrecer este tamizaje a la pareja es muy importante y, por supuesto, ofrecerle a la embarazada y a su pareja el uso de métodos de barrera, porque ella está embarazada pero va a seguir siendo sexualmente activa, y trabajar entonces también con el cuidado del embarazo y del parto, pero también luego con el cuidado del recién nacido, con respecto de género, con respecto de derechos, con respecto de interculturalidad. Vamos a ir a uno de los virus que estamos tratando de lograr, también el control, que es el algoritmo, o sea, cómo hacemos la búsqueda y la pesquisa de VIH en personas embarazadas o gestantes. Bueno, a una persona que se encuentra embarazada o gestante, le pedimos una prueba de VIH. Si este resultado es negativo, vamos a tener que seguir haciéndole en el segundo y tercer trimestre una nueva prueba. Por supuesto, es súper importante, e insistimos en esta charla, la importancia de la pareja sexual. Es importante que se le ofrezca a ella la posibilidad de hacerse el testeo, y ahí en este caso, si su pareja es negativa, volveremos con los controles en cada trimestre a la persona gestante y a la pareja, y si llega a ser positivo ahí, vamos a trabajar no solo con la serología, sino que la confirmación a través de carga viral, para ver si es detectable o no detectable, y definimos la infección confirmada para el tratamiento de la pareja o de la persona gestante. Bueno, es muy importante entonces en el caso de VIH, para analizar distintos grupos, que la embarazada se realice una prueba en cada trimestre del embarazo. Es muy importante que si tenemos una mamá seropositiva para VIH, tenga el tratamiento adecuado para bajar la carga viral y disminuir el riesgo de transmisión vertical. Las personas embarazadas deben tomar el tratamiento antirretroviral aún en el embarazo. Esta combinación de antirretrovirales es específica para la embarazada, y la mayoría de las mujeres embarazadas en tratamiento por VIH
pueden tener un parto vaginal, no necesariamente tienen que ir a cesárea. El fruto de este embarazo, este recién nacido, cuando nace de mamá seropositiva, tiene que realizarse un estudio a las 48, 72 horas y reciben un tratamiento antirretroviral de AZT hasta poder definir su condición. Y por otro lado, en Argentina, nosotros contraindicamos la lactancia materna porque, como van a ver, hay unos cuantos artículos que muestran que una mujer pudo haber sido seronegativa durante el embarazo y seroconvertir por relaciones sexuales y transmitir por lactancia materna al bebé. En el caso de los niños y niñas, yo pasé la época de la epidemia de VIH en donde estos niños ya nacían infectados y que diagnosticábamos a sus padres a través de las infecciones que tenían estos niños y niñas que no tenían una buena calidad de vida. En este momento la posibilidad de que un niño sea positivo depende de que la mamá haya sido correctamente estudiada, que haya sido correctamente tratada, y entonces en general las transmisiones que estamos teniendo pueden ser transmisión vertical o por lactancia materna. En el caso de los jóvenes, la transmisión está a partir de la vía sexual por la falta de uso de medidas de protección y, sobre todo, recordar que la adherencia al tratamiento en los niños y en los adolescentes también es muy importante para lograr al objetivo de cargas virales no detectables. En el caso de adultos mayores, me pareció interesante volver a mencionar que existe sin duda riesgo de infección por VIH y que se recomienda que se le ofrezca la posibilidad de testeo al adulto mayor y que también se ofrezca el tratamiento y que en muchos casos hay que hacer una buena evaluación porque muchas de estas personas mayores tienen otras comorbilidades que también favorecen, digamos, y que complican sobre todo la adherencia a los tratamientos. Bueno, recordar sobre todo que en el caso de VIH, las recomendaciones son tratar de estimular que se realicen prácticas de comportamiento sexual menos arriesgado. La vía anal, sobre todo, es una de las vías en las relaciones sexuales insertivas activas que tiene más riesgo de transmisión, y hay otras que tienen menos riesgo, que el número de parejas sexuales también implica un riesgo, sobre todo cuando no utilizamos protección, que es muy importante la recomendación del uso de profiláctico permanentemente y en cada relación sexual, aunque la persona que tengamos como pareja nos parezca de aspecto sano. Y por otro lado, recordar que existe, como yo les mencionaba al principio, la posibilidad de la profilaxis preexposición y posexposición, sobre todo en aquellos casos en los cuales ha habido un riesgo, por ejemplo, en la exposición. Lo más importante es la necesidad de realización de testeo. Cada uno de nosotros, sexualmente activo, debería hacerse un testeo anual. Cuando uno se hace un laboratorio cualquiera, debería haber una oferta desde el equipo de salud para este testeo, independientemente que me haya cuidado, independientemente que tenga una pareja monogámica, y sobre todo aquellos que pertenecemos al equipo de salud, esta necesidad del testeo. Bueno, les quería mostrar aquí que existe la profilaxis posexposición, que significa la posibilidad de ofrecer medicamentos dentro de las primeras 72 horas y dentro de los primeros 3 días de haber estado expuesto. Esta profilaxis posexposición se realiza sobre todo por riesgo, cuando ocurre una ruptura de profiláctico, cuando se compartió, por ejemplo, agujas u otros dispositivos, cuando uno tuvo una agresión sexual por abuso sexual o una violación, o cuando uno pudo haber estado expuesto en un ámbito laboral en el caso del personal de salud. Existe un kit de profilaxis posexposición que permite, digamos, ser ofrecido, existe un consentimiento, una información a las personas y un seguimiento de los mismos. Bueno, como muy interesante, quería mencionarles que hay una resolución ministerial en la provincia de Santa Fe que insiste sobre la obligatoriedad de ofrecer a las parejas de las personas VIH que se encuentran embarazadas o gestantes, que esta pareja se realice también una prueba de VIH. Existe una orden preimpresa en algunos laboratorios de la provincia que se está utilizando, en donde cuando nosotros le hacemos la orden a la mujer embarazada o gestante para que se realice los estudios, inmediatamente se ofrece una orden con el nombre y el apellido para ofrecer VIH, VDRL, para sífilis y hepatitis B, sobre todo para la pareja de embarazada sin otra condición, esto es voluntario por supuesto, con la idea de identificar rápidamente a la pareja que puede ser positiva.
Estos son los tratamientos antirretrovirales durante el embarazo, que son muy técnicos, y recordar también que las mamás que han sido tratadas y que tienen carga viral baja van a lograr entonces que el recién nacido tenga bajo riesgo y que igual reciba sobre todo medicación como el AZT, que puede haber mediano riesgo a aquellas mamás que no pudieron recibir la medicación y que en el medio del embarazo fueron diagnosticadas, y que son de alto riesgo aquellas mamás que no tuvieron tratamiento, mamás que tuvieron el diagnóstico en el periparto o mamás que tuvieron la infección documentada durante el embarazo o la lactancia. Aquí tenemos distintos algoritmos de seguimiento a cómo seguir al recién nacido hijo de mamá positiva, que se lo denomina como un recién nacido expuesto. Bueno, con respecto a sífilis, también esta es una infección de transmisión sexual, como vimos, pero también podemos tener la transmisión, entonces, a partir de la mamá al bebé. En este caso, recordar entonces que se hacen pruebas que se denominan no treponémicas, que no son específicas para el treponema pallidum, como es la BDRL. Si esta prueba es positiva, se debe confirmar con una prueba treponémica específica, porque existen también lo que se llaman cicatrices como recuerdo del cuerpo, y entonces si la prueba no treponémica es positiva, se confirma, y si se confirma es sífilis, y si es negativa, se descarta. Si la prueba no treponémica es negativa, se descarta sífilis. Si nosotros tenemos una mamá que tuvo una sífilis confirmada durante el embarazo, hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta, como el tratamiento adecuado, con qué hizo el tratamiento y el seguimiento adecuado. El recién nacido en su mayoría nace sin síntomas, aunque su mamá haya sido positiva. Si la mamá fue adecuadamente tratada, este recién nacido se hace un seguimiento clínico y de laboratorio. Si la mamá hay dudas de cómo se trató, este recién nacido puede utilizar penicilina benzatínica en una única dosis o 10 días de penicilina endovenosa. Si el recién nacido nace con síntomas, se tiene que hacer una punción lumbar, la toma de hemocultivos, la toma de serología y se ingresa a la unidad neonatal. Bueno, con respecto a virus de hepatitis B, solicitamos a la mamá o persona gestante la serología para hepatitis B. Si es no reactivo, la vacunamos, y si es reactivo, programamos sobre todo lo que yo les mencioné, la inmunización con vacuna y la profilaxis, y hay que solicitar en esta mamá un hepatograma, una carga viral y antígeno E y anticuerpos anti-E para poder luego indicar el tratamiento específico a la mamá, fuera del embarazo. El seguimiento de este recién nacido que es positivo, lo vamos a ver aquí, se le coloca la gamma-globulina y la vacuna dentro de las 12 horas de vida, se continúa con el esquema de vacunación, y este recién nacido, al cabo de 9 a 12 meses, se le realiza una prueba para saber si la estrategia de vacunación fue efectiva o no. Si el anticuerpo antígeno de superficie es positivo en más de 10 unidades, y tiene un anticuerpo anticore negativo, este niño pudo con las vacunas y con la gamma globulina dejar de ser un niño portador y no tiene riesgo de hepatitis B. Si el anticuerpo antiantígeno de superficie resulta ser es negativo, y los anticuerpos que valoran la vacunación son bajos, podemos hacerle un nuevo esquema de vacunación. Y si los anticuerpos antiantígeno de superficie son negativos y el anticore es positivo, este niño no le alcanzó la hepatitis, puede ser un portador o puede ser un infectado. Bueno, otra de las infecciones de transmisión sexual que se trabaja en conjunto es la enfermedad de Chagas. Ustedes saben que en nuestro norte hemos logrado controlar la transmisión vectorial, esto es la bichuca que defeca y por la picadura la posibilidad de incorporar el agente, pero recordemos que tenemos en este momento el desafío de que las mujeres que se han infectado en zona endémica, como nuestro norte, o bien las generaciones de mujeres que adquirieron el Chagas a través de la transmisión
tenemos la obligación de detectar por 2 técnicas serológicas búsqueda y la mamá que es positiva. Para el recién nacido utilizamos una técnica de PCR para búsqueda de la parasitemia por PCR o unos TRUT una técnica con microcapilares, PCR positiva, inicia tratamiento y si lo tratamos antes del año, muchos de estos niños resultan ser negativos. Bueno, en conclusión, que me parece importante, y esta es una página interesante de España, conocer las ITS en nuestro país, en nuestro lugar es importante, prevenir, hay que utilizar el preservativo y las barreras de látex en todas las relaciones sexuales, disfrutar la sexualidad sin miedo, pero con información y con cuidado, decidir frente a la consulta oportuna por sintomatología o por haber tenido alguna situación de riesgo, y es muy importante cuidarse a uno mismo, pero también a cada una de las parejas que tenemos. Con respecto a mitos y realidades, todos los anticonceptivos evitan la transmisión por VIH, no es así. Recibir transfusión de sangre siempre es riesgoso, en este momento se trabaja con biología molecular. En la primera relación sexual no hace falta cuidarse, la verdad que esto es falso. El mosquito transmite al picarte VIH porque es una transmisión por sangre, es falso. Todas las infecciones de transmisión sexual me voy a dar cuenta que tengo síntomas a partir de la sintomatología, es falso, en muchas entre el 50 y el 70% son asintomáticas. Te vas a dar cuenta que tenés hepatitis porque siempre te pones amarillo, esto es falso. Muchas veces se diagnostican específicamente a través de un análisis de laboratorio, cuando voy a donar sangre y me vuelven a convocar o me llaman. Y en general las ITS no son curables y no son tratables y no son controlables. Hemos visto que la mayoría tiene tratamiento, incluso el VIH. Los tratamientos son sumamente efectivos, los controles hay que realizarlos, pero es importante estar informado, consultar oportunamente, cuidarse para así evitar estas infecciones importantes que afectan a la vida sexual en los productos, como son los recién nacidos. Existen métodos diagnósticos, que existen tratamientos efectivos. Perdón que se cortó un minutito. Decía que los métodos diagnósticos y los tratamientos son gratuitos, así que trabajamos que son las consejerías de salud sexual y reproductiva, que incluso también se podrían pensar para la universidad, en espacios en donde uno pueda aconsejar, que pueda informar y que pueda derivar oportunamente a nuestros compañeros de la facultad o a nuestros pares con alguna de estas inquietudes. El quedarse, el automedicarse, el menospreciar una situación de riesgo que hemos tenido, digo, la ruptura de un profiláctico, la situación de abuso, de violación, puede generarnos algunas de estas infecciones de transmisión sexual y existe una estrategia, como vieron ustedes, de profilaxis post-exposición que se puede utilizar. Bueno, hasta aquí llegamos, les agradezco a ustedes la atención y sin duda nos vamos a ver en la próxima charla que va a estar relacionada con lo que corresponde a uso racional de antibióticos. No, muchísimas gracias. Como decía Matías, les vamos a dejar el material, les vamos a mandar el material a aquellos que también tengan algún interés particular, algunos links como para que ustedes puedan consultar. Hay unas páginas
Digo, la verdad que la Fundación Huésped es una página y un lugar muy confiable para poder buscar información, y me parece que lo más importante que uno tiene que aprender a lo largo de la carrera es esto, ¿no? Cómo trabajar en consejería, cómo informar adecuadamente, dónde buscar información y abrir las puertas a la escucha, no discriminar a aquellos de acuerdo a su práctica sexual. Cada uno de nosotros elige su vida sexual, pero es importante que insistamos en la prevención, es importante que sepamos colocar un profiláctico, que nos entrenemos en colocar los profilácticos y armar los campos de látex. En esto hemos trabajado muchísimo, y también es un espacio que se podría hacer de práctica para que también uno sepa cómo aconsejar al otro. Hemos tenido errores, hay gente que le ha dado el anticonceptivo a su pareja, hay gente que ha dejado el profiláctico para el final de la relación sexual, y me parece que en este sentido ustedes son muy útiles y muy importantes en la promoción. Muy bien. Nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau. Gracias. Chao, profe, Muchas gracias, gracias. hasta luego. Chau. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Chao, gracias.